Pablo II, pues reiteró el arrepentimiento de la Iglesia Católica por los pecados de intolerancia cometidos durante su historia y particularmente por los abusos de la Inquisición. Señor, Dios de todos los hombres, en ciertas épocas de la historia los cristianos a veces han permitido métodos de intolerancia y no han seguido el gran mandamiento del amor, desfigurando así el rostro de la Iglesia, tu esposa. Esto es como una especie de oración del Papa San Juan Pablo II. La declaración de Juan Pablo II pues tiene como marco la difusión de una investigación sobre la Inquisición que realizaron los cardenales Roger de Segaray, que era el de Cáritas, Jean-Louis Tegran, que es el archivista y bibliotecario de la Santa Sede romana, y Jorge Cotier, teólogo de la Casa Pontificia. También participó de la revisión pues Agustino Borromeo, que es un experto en la Inquisición. Es justo que la Iglesia se haga cargo con toda conciencia de los pecados de sus hijos a lo largo de la historia, que se han alejado del Espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en vez de testimonio de una vida inspirada en los valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y modos de actuar que fueron verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo. Estas son palabras del Papa. Sin embargo, San Juan Pablo II advierte que antes de pedir perdón es necesario tener conocimiento exacto de los hechos y colocar las faltas con respecto a las exigencias evangélicas donde realmente se encuentran. Sus palabras tienen que ver con la nueva investigación sobre el tema que asegura que la tortura, la muerte en la hoguera y otros castigos para feligreses condenados como hechiceros o herejes por tribunales eclesiásticos durante los siglos de la Inquisición no eran tan frecuentes como se piensa. En la rueda de prensa, funcionarios eclesiásticos y expertos que participaron en el proyecto dijeron que las estadísticas y otra información tiraron por la borda lugares comunes que persistieron durante mucho tiempo sobre la Inquisición, entre ellos las torturas y las ejecuciones que eran comunes. Borromeo trazó una historia de la Inquisición recordando que nació para combatir herejías. El último tribunal que desapareció fue el español, que fue abolido en 1834. El experto contó que en España entre 1540 y 1700 se celebraron 44.674 juicios por tribunales inquisidores. De esa cantidad solo fueron asesinados el 1.8%. Otro 1.7% condenados fueron en contumacia, es decir, que no fueron ajusticiados y en su lugar fueron quemados o ahorcados muñecos que los representaban. Sobre el tema de la brujería, Borromeo contó que en España fueron quemadas en las hogueras 59 mujeres consideradas brujas en aquellos años. En Portugal lo fueron 36. En Alemania, 25.000. En este último país las condenas no fueron solo de los tribunales de la Inquisición. Con estas cifras, Borromeo intentó demostrar que las quemas y ajusticiamientos no fueron tan frecuentes como se ha creído durante mucho tiempo. El cardenal Echegaray calificó a la Inquisición como un capítulo doloroso de la historia de la Iglesia y aseguró que la Iglesia no teme exponer su pasado. La Inquisición obsesiona siempre las memorias y la imaginación como mito de intolerancia y de la violencia surgida desde el interior de la misma cristiandad. Esto lo dijo el francés Echegaray, cardenal. Cotier afirmó que la forma de actuar de la Inquisición fue todo lo contrario al testimonio evangélico, un escándalo.
El cardenal precisó que hay que distinguir las verdaderas culpas cometidas por la Iglesia de las imágenes que muchas veces se proyectan del pasado y que no están exentas de deformación y prejuicios. No se pide perdón por algunas imágenes difundidas por la opinión pública, que tiene más de mito que de realidad. Esto es lo que Juan Pablo II, ¿verdad? Pues los cardenales piensan de la Inquisición. Ahora, ¿qué fue la Inquisición? ¿Cuál es su verdadera historia? Para los no católicos, la Inquisición es un escándalo. Para los muchos católicos, una vergüenza. Para todos, pues es una gran confusión. Entonces, pues tenemos que saber y tener en cuenta que la historia de la Inquisición ha sido escrita en su mayor parte por detractores y enemigos de la Iglesia Católica. Entonces, por lo tanto, es una apreciación un poco indebida. De hecho, es parte de la leyenda negra. Creo que ahí en lo que están hablando es parte de la leyenda negra, y como parte de la leyenda negra es que dieron el tema de la Inquisición. Nosotros hemos hablado también 2 días de la leyenda negra, pues también metemos este tema dentro de ella. ¿Qué significa la palabra Inquisición? Pues fíjate, significa investigación. Pero ha sido tan extendida la crítica a la Inquisición que en el léxico español común se ha tomado como sinónimo de intolerancia, fanatismo, crueldad, averiguación injusta. Era históricamente este tribunal, ¿verdad?, que era un tribunal legal de la Iglesia, pero era administrado en cooperación con la autoridad civil, con el fin de investigar y sentenciar a personas que profesaban o eran acusadas de alguna o de algunas herejías. Juzgar las cosas según la costumbre y mentalidad de su época. Creo que eso es clave. Por ejemplo, en esas épocas no existía libertad de conciencia. Tampoco existía la separación entre Iglesia y Estado. Las dos autoridades se confundían en una sola. El ciudadano tenía que seguir la religión del rey, por lo que un delito en el campo religioso era considerado también como un atentatorio contra la autoridad civil. Adicionalmente, según la costumbre de aquel tiempo, para lograr la declaración de los acusados, era aceptable utilizar la tortura. Así que en todo lo que a continuación vamos a hablar, pues hay que considerar que lo que hoy puede parecer un horror, hace siglos eran prácticas comunes de esta época, tan generalizadas que otras religiones también lo practicaban, con su tipo especial de inquisición. De hecho, los protestantes y los musulmanes practicaron sus respectivas inquisiciones, además de aplicar la tortura a quienes representaban un peligro para su religión y para el Estado. Todavía se está haciendo en muchos países musulmanes. Es curioso que la Inquisición, no digo que tenga como base la Biblia, pero utilizaron la Biblia para justificar la Inquisición. Fijaros, Dios ordenó al pueblo hebreo realizar investigaciones para descubrir, juzgar y condenar a los que se adherían a ídolos o falsos dioses a los que rendían culto. Además, les daba la metodología para estas investigaciones y castigos. Dice así el Deuteronomio: si en medio de ti, en alguna de las ciudades que Yahvé te dará un hombre o una mujer, hace lo que desagrada a Yahvé, hasta que levantar su alianza, si va a servir a otros dioses y se postrarán ante ellos, en cuanto te lo denuncien o en cuando lo sepas, empezarás a investigar bien todo. Si compruebas que esta abominación se ha cometido en Israel, sacarás a la puerta de la ciudad al hombre o a la mujer que cometió estas fechorías y las apedrearán hasta que mueran. Exigirás declaraciones de 2 o 3 testigos para que puedan ser condenados a muerte.
Nadie será condenado a muerte por la acusación de un solo testigo. Así harás desaparecer el mal dentro de ti. Esto lo utilizaba el pueblo de Israel para proteger su reino de herejías ocultas que había que sacarlos de la comunidad. Y estas pues, se aplicaban en ciudades a veces hasta completas, que se apartaban del verdadero culto a Dios. Ahora, esto es el Antiguo Testamento y no vamos a... En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que la Iglesia no puede aceptar hoy día. Son de tipo histórico y que hay que ubicarlo en aquella época. Pero en los comienzos de la Iglesia, la pena habitual para la herejía pues era la excomunión. San Pablo repite este principio para un caso de extrema de inmoralidad sexual y así evitar que el mal se comunique a todos. Mejor hubieran acordado hacer duelo y echar fuera al autor de esta fechoría. Esto es la carta de los Corintios. Pero cuando los emperadores romanos se convierten al cristianismo, en una religión tolerada en el siglo IV, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. Fijaros que incluso San Agustín aprobó con muchas reservas, eso sí, la acción del Estado contra la gente que se apartaba de la verdad. Y él lo basaba también en el pasaje del banquete, cuando fue sacado aquel que nos lleva el traje de boda. En respuesta al surgimiento de la herejía de forma organizada, pues se produce en el siglo XII en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, que era una doctrina que no coincidía con la Iglesia oficial católica, especialmente en orden a la salvación, al matrimonio y a otras instituciones de la sociedad. Como reacción, el Papa Inocencio III pues organiza una cruzada punitiva contra ellos. Estaba destinado pues, a que desapareciese esa herejía, pues no tuvo mucho éxito. La Inquisición en la Edad Media. Así como el pueblo hebreo era un pueblo de Dios, la Europa medieval era una sociedad de reinos cristianos. Eran pueblos que estaban consagrados formalmente a Jesucristo el Señor. Es así como una sociedad medieval era una amalgama en que la Iglesia, el Estado, la sociedad y los individuos constituían una sola entidad católica que se conocía como la cristiandad. Y estos cristianos deben haber entendido que la Biblia requería de sanciones para expulsar las religiones falsas, las herejías por fuera de la vida cristiana. Por eso, pues, parecido a Israel, pues esta Europa de cristiandad, pues también sacaba a la gente que no coincidía con su iglesia. De hecho, se iba estableciendo que la parroquia una inquisición o corte, que estaba compuesta por un sacerdote y dos civiles, y el objetivo de este tribunal pues era chequear y prevenir las herejías. Pero la Inquisición oficial de la Iglesia comienza en 1233 por la instrucción del Papa Gregorio IX. Decía así la carta de fundación: al llegar a una ciudad, convóquese al obispo, al clero y al pueblo y se dé un sermón sobre la fe. Luego escójanse algunos hombres de buena reputación para ayudarle a juzgar los que estaban fuera de la fe y sospechosos y que sean denunciados ante vuestro tribunal. Todos aquellos que sometidos a examen sean encontrados culpables o sospechosos de herejía deben prometer obedecer completamente los mandamientos de la Iglesia. Si rehusaren, debéis procesarlos de acuerdo a los estatutos que hemos promulgado recientemente. Si nos fijamos bien, la Inquisición entonces a lo que se dedica es a descubrir las herejías dentro de la Iglesia.
no era de perseguir a los no creyentes fuera de la iglesia. Si nos fijamos bien, la finalidad del tribunal de la Inquisición era primeramente conseguir una obediencia a la iglesia para prevenir sacrilegios, herejías o graves delitos morales. Pero también, si nos fijamos bien, era fácil que se introdujesen abusos y abusadores, gente ignorante e incompetente con demasiada autoridad dentro del funcionamiento del conjunto de la Iglesia-Estado. Cuando se trataba de una falta realmente grave y los acusados no se arrepentían o enmendaban en su ira, pues eran entregados a la autoridad civil para que los castigase según la ley. Ahora, ¿quiénes eran los herejes cuando se estableció la Inquisición? Que normalmente surge en el sur de Francia. Se trataba de los albigenses, en la ciudad de Albi, francesa. Su nombre inicial pues eran los cátaros. Procedían de Bulgaria y llegan al sur de Francia, a Italia, incluso a España. Esta herejía pues era muy peligrosa, no solo desde el punto de vista religioso, sino que constituían una verdadera amenaza destructora de la sociedad. El catarismo era una mezcla de gnosticismo que pretendía tener acceso a una fuente oculta de conocimiento religioso y de maniqueísmo, que sostenía que todo lo material era malo. Creían en dos dioses, el Dios bueno del Nuevo Testamento y el Dios malo del Antiguo Testamento, el cual creó lo material, que todo lo material es malo. Entonces, fijaros, para esta secta, y cómo ha afectado mucho a la sociedad, para esta secta, pues era condenada porque legitimaba las relaciones sexuales, las cuales se consideraban como el mismo pecado original. Pero por otro lado promovían una promiscuidad sexual, porque así el sexo podía ser una actividad secreta y pasajera, mientras que el matrimonio, o sea, estaban en contra del matrimonio. Mientras que el matrimonio pues era permanente, no secreto y legalmente permitido. Estaban en contra de esto. Las consecuencias en el orden social pues eran evidentes. Atentaba contra la sociedad. Además, adicionalmente, pues se estimulaban los suicidios rituales y aquellos que no se suicidaban voluntariamente eran ayudados. Se rehusaban a hacer juramentos, los cuales eran de rigor de la sociedad feudal, por lo que significaba que se oponía a la autoridad civil. Entonces los albigenses eran un riesgo moral y político. De hecho, Santo Domingo, cuando fue enviado a Europa por el Papa como un legado de él, era canónigo, pues pasa por el sur de Francia y se da cuenta cómo esta secta se había extendido por todo el sur de Francia por la ignorancia del pueblo. Y cuando regresa, lo primero que hace es fundar una orden de predicadores que vayan de pueblo en pueblo predicando la verdadera doctrina de Cristo. ¿Cómo fue la Inquisición en España? Se establece por los Reyes Católicos. Era un tribunal de investigación separado. Y esto lo autoriza la Santa Sede en 1476. ¿Cuál es el propósito de esta Inquisición? Primeramente, proteger a los conversos judíos y musulmanes convertidos de la vuelta otra vez a su antigua religión. Evitar que recayese en la antigua religión. Entonces la Inquisición trataba de identificar a los verdaderos conversos, pues sucedía que para obtener ventajas políticas y sociales, muchos conversos se hacían pasar por tales y seguían practicando y difundiendo su antigua religión, o uniéndose a los distintos grupos al margen de la Iglesia. Otra finalidad de la Inquisición española era dejar libre el buen nombre de muchas personas falsamente acusadas como herejes. Así la Inquisición española
protegió la fe en España de la reforma protestante que estaba causando estragos en otras partes de Europa. Esta Inquisición pues, preservó el modelo católico, bajo el cual pues, fue colonizado la mitad del Nuevo Mundo. Sin embargo, esta Inquisición española pues, fue cayendo en abuso. De hecho, fijaros, a solo 6 años de su comienzo, el Papa Sixto IV tuvo que penalizar para los abusos que se estaban cometiendo. Se refería a ciertos procedimientos con los que se abusaba y que eran normalmente aceptados por el código criminal de la época. Estos procedimientos pues, fueron establecidos, miren qué fecha, 1492. ¿Y quién fue el que lo instituyó? Pues nuestro amigo el gran inquisidor Torquemada. Se trataba esta ley de la opción que ofrecía a los judíos de hacerse cristianos o ser expulsados de España. Estos procedimientos pues, causaron persecuciones y abusos por los cuales se suele condenar la Inquisición española. Ahí está ya la clave de todo esto, la Inquisición española. ¿Cuál es la verdad y cuáles son los mitos? La Inquisición española es como la cara más terrible y despiadada de la Iglesia Católica. Y es como la prueba más clara del oscurantismo católico en general y del español en particular. Todo el mundo tiene una idea más o menos clara de lo que era la Inquisición y su crueldad. Hay que ver cuánto hay de verdad en esto y cuánto hay de fantasía. Este tribunal, el Santo Oficio, más comúnmente conocido como la Inquisición española, que tenía jurisdicción sobre España y también en América, ha sido usado por los países protestantes como el sumo de todos los errores. Eso es, fijaros, es comúnmente aceptado, incluso por los católicos, que la Inquisición española torturaba sistemáticamente durante horas y días y quemó en la hoguera miles y miles de herejos y brujas. Del modo más horrible. También que había restos que sobrevivían mutilados de por vida, de inquisidores sádicos que tenía toda sociedad aterrorizada. No voy a decir yo ahora que la Inquisición fue algo maravilloso. Pues la justicia, toda justicia de aquellos siglos, de maravilloso no tenía nada. Pero a cada uno lo suyo. Los países del norte de Europa, con sus tribunales eclesiásticos, torturaron y quemaron en la hoguera mucho más brujas y herejes que las inquisiciones del sur de Europa, y particularmente la española. La Inquisición ha sido objeto de una desmedida exageración y una flagrante falsificación de la realidad hasta el punto de la visión que se tiene hoy dentro de España y América en muy poco se corresponde con la realidad. Claro que todo esto está alimentado por películas, novelas, documentales, datos históricos que son mentirosos, y estos medios, los anglosajones protestantes, dominan por completo el panorama. Nuestra visión de la historia es la que ellos nos están dando, hasta el punto de que una visión radicalmente diferente nos parecería falsa. Y de hecho dudamos cuando se trata de defender algún aspecto de la Inquisición. Esto es cura o es absurdo. Los tribunales de la Inquisición aparecen con los judíos medievales y sus tribunales, como ya he dicho, para mantener la pureza de la fe. Posteriormente, esto mismo fue también copiado por los musulmanes, también los cristianos. O sea, eran los judíos los primeros que lo tuvieron para mantener la pureza de su fe. Después los musulmanes, que perseguían también a los cristianos que vivían entre ellos, los mudéjar.
Pero cuando se habla de Inquisición, se refiere a lo que ocurrió en el siglo XV en Portugal e Italia, pero sobre todo a la española, como la más sanguinaria. De hecho, presenta a menudo como una organización como la más cruel de toda la historia. Yo creo que hay que distinguir muy bien cuál es la verdadera imagen y por qué se crearon. En la Inquisición española, aunque formada principalmente por eclesiásticos, no dependía para nada del Papa, dependía directamente de la corona y por lo tanto era un organismo religioso al servicio del Estado, no de la Iglesia. El Papa luchó por mantener algún tipo de control sobre la institución creada por el rey, pero no lo consiguió. A veces una especie de autoridad moral que desde su cargo ejercía para todos. También el Papa intentó que hubiese apelación a él de los acusados, pidiendo clemencia, como siempre lo habían tenido y tuvieron la Inquisición de otros países, pero casi desde el primer momento los reyes españoles bloquearon en la práctica ese derecho, de modo que nadie aquí puede ejercerlo bajo la amenaza de la pena de muerte si lo intentaban. Aún así, los eclesiásticos que forman estos tribunales, pues dio como resultado pues, que suavizaron esa crueldad y arbitrariedad que caracterizaba la justicia de la época. No como se nos quiere hacer ver que lo contrario, que eran los eclesiásticos los crueles. No. Como tantas veces en las que la Iglesia se une, el Estado gana, la Iglesia pierde. El Estado consigue sus fines y la Iglesia queda luego solo cargando con las consecuencias. El Santo Oficio pues pretendía ser un tribunal más clemente de todos, porque sus fines no eran la administración de una justicia rígida, automática, sino la reconciliación del delincuente. Fijaros, considerarse o confesarse culpable con el Santo Oficio era un medio para obtener perdón. ¿De qué otro tribunal se puede decir esto? El inquisidor muchas veces era como un padre confesor que no pretendía la condenación, sino acabar con el extravío y devolver al rebaño a la oveja descarriada. Por eso se instaba constantemente al acusado a que recordase la diferencia fundamental entre la Inquisición y los tribunales ordinarios, que su finalidad no era el castigo del cuerpo, sino la salvación del alma. Por lo tanto, si quería salvarse, debía confesar. En otras palabras, vamos a imaginarnos que no te destinas ante un semáforo en rojo y el policía te lleva detenido. Tú vas delante del juez y le confiesas que realmente te arrepientes de no haber detenido tu auto en el semáforo. Pides perdón. Entonces el juez te absuelve con una reconvención y con unas advertencias. Pues así actuaba el Tribunal de la Inquisición. El tribunal no fue una traba para el progreso intelectual de España, como lo demuestra el hecho contundente, ampliamente documentado y fuera de toda discusión, que es la época de mayor acción que coincidió con el apogeo hispano en la política, en la economía, en la cultura y en las artes. Cuando Fernando Aylón, cuando habla de la Inquisición, de la leyenda en la historia, pues dice así: la Inquisición fue mucho más benigna que los tribunales de la época. Pues entre otras cosas, fíjense, conmutó la pena de muerte por penitencias canónicas cuando el reo se arrepentía, cosa que no ocurría esto en los tribunales civiles. Abolió la pena de azotes para las mujeres y para los fugados de las cárceles. Suprimió la argolla para las mujeres. Limitó a 5 años la pena de galeras, imponiéndoles siempre un
marco aceptable. En el Tribunal Civil era para siempre, era perpetua. Suavizó el tormento mucho más que los tribunales civiles. Mucho más sangriento fue en el siglo XX las inquisiciones mexicanas de la Revolución, y no digamos ya la rusa de la era staliniana, o ahora mismo, lo que están haciendo, imagínate el otro día, ¿verdad? Este director de música, que cuando le mandan que tiene que dirigir una sinfónica promovida por el ejército ruso, como digo, que no lo fusilaron, ahí mismo en su casa. Y lo que se está viendo ahí, terrible. Quiero dejar claro que todo cuanto digamos, pues siempre hay excepciones. ¿Que hubo abusos? Claro que sí. ¿Que hubo exceso? Que era moneda muy corriente en aquella época. No solo la Inquisición, en todos los ámbitos. Pero yo en este momento no estoy aquí para dar cuenta de los casos desviados, sino para tratar de dar una visión de cómo funcionaba habitualmente la Inquisición. También quiero advertirles que en algunos casos las normas de que hablamos pues afectarían toda la vida en un periodo, ¿verdad? Como fue gente que se les suavizaba mucho, por ejemplo en México, en Querétaro, condenado a 8 años por judicial, cuando el límite eran 5 años, pues sí hubo abusos de este tipo. Afortunadamente, los archivos de la Inquisición, que se registró minuciosamente todos sus juicios y pesquisas, cosa que no ocurre en Europa, la mayoría de sus archivos se han conservado. Es ahí donde encontramos la verdad sobre el funcionamiento de la naturaleza y no las fantasías de los protestantes que tan magistralmente pues han sabido vender. Ha sido fundamentalmente a partir del siglo XX cuando las investigaciones más neutrales han empezado pues, a analizar detenidamente estos archivos y sus descubrimientos pues, han manifestado una idea completamente diferente a lo que la idea popular que se tiene. Los estudios modernos sobre la Inquisición española estiman que en todos sus siglos de historia el número de ejecuciones fue bajo, sorprendentemente bajo si lo comparamos con el funcionamiento de la justicia de aquella época. Su control sobre la España rural, fíjese, el 80% de los españoles vivían en la zona rural y jamás llegaba allí, ni habían oído hablar a veces de la Inquisición. No existían los campos. Muchos españoles, incluso americanos, se pasaron la vida sin haber visto jamás a un inquisidor. Y en las ciudades estaban también lejos de ser ese gran hermano opresor que todo lo veía y lo controlaba, como se nos quiere hacer ver. Pues ellos eran un poder en conflicto con otros poderes que luchaban por disminuir su influencia. Sabéis muy bien que el personal de la Inquisición era escaso. España entera, sin contar América, está dividida en 20 partes y en algunas de ellas solo tenemos un puñado de personas entre inquisidores y ayudantes para controlar toda esa región. Esto contradice las afirmaciones en que se encuentran en Google, en la Wikipedia, cuando dice: la Inquisición vigiló la vida de cada individuo en España con una minuciosidad rara vez igualada con anterioridad al siglo XX. Peor era aún la situación en las Américas, donde solo había 3 sedes para todo el continente: México, Lima y Cartagena de Indias. ¿Cómo iba a controlar así la Inquisición a la sociedad? Claro que luego después la leyenda pues, se ha procurado hacer como que era lo máximo. La gente temía la Inquisición
yo creo que más miedo tenían a la guardia de los tribunales del rey y a los desmandes despóticos de los poderosos. Claro, yo creo que el pueblo sencillo, yo creo que apoyaba a la Inquisición. ¿Por qué? Porque la Inquisición solamente se juzgaba a obispos, o jerarquía o teólogos que se iban. Los judíos o los musulmanes que de algún modo estaban en contra de esa situación, en contra de lo que era la España que crecía. Y las brujas. Todo el problema de las brujas en Europa era terrible. Entonces, toda esta brujería, ¿no? Podemos hablar un poco de la quema de brujas. Pero estos tres eran los elementos más claves de la Inquisición. Teólogos que se desviaban, y normalmente eran jerarquía, incluso obispos. Los musulmanes o judíos conversos que estaban infiltrados, y las brujas, que la gente los tenía mucho miedo a la brujería. La Inquisición en pocas ocasiones recurrió a la tortura y mucho menos de lo habitual en aquel tiempo. Claro, podéis creerlo, ¿no? Y siempre la tortura se hacía bajo la supervisión de un inquisidor que tenía la orden de evitar daños permanentes. A menudo incluso había un médico, muy diferente de las salvajes torturas de la sociedad civil. Mirad, muy pocos murieron de la hoguera. La pena de muerte solo se aplicaba en casos de especial gravedad. Los castigos más comunes eran multas, cárcel, azotes, peregrinaciones forzadas, desfiles de humillación pública, los famosos San Benito, que era una especie de escapulario que les ponían por delante y por detrás con una cruz roja en medio y la mandaban, así estaba un tiempo por toda la ciudad. Incluso lo que hacían era una amonestación. Cuando se confiscaban bienes, estos eran entregados no a los acusadores, como se ha dicho, eran para los gastos de la Inquisición, para costearlos, porque siempre andaban escasos de recursos. No es tampoco que con ellos los acusados tuvieran la protección y justicia de nuestros tribunales actuales, ni mucho menos. Pero comparado con el funcionamiento normal de la justicia de esa época, la Inquisición no solo no era más cruel y sanguinaria, sino que era mucho menos. Así de claro. Mirad, tras investigar los archivos de la Inquisición, el historiador García Cárcel estima que el total de los procesados a lo largo de toda la historia fueron unos 150.000. Otros rebajan considerablemente esta cifra. Pero vamos a aplicar esos 150.000, a partir de ahí. Aplicando el porcentaje de ejecutados que aparecen en las causas, como ya les dije en la investigación que habían hecho los cardenales, de 1560 a 1700, 2 de cada 100 podían pensarse que una cifra aproximada puede estar en torno a las 3.000 víctimas mortales en todos los territorios de la corona, incluso América, media Italia y otros territorios europeos. Otros historiadores pues dicen que hay archivos perdidos y que elevan la estimación, estiman a lo mejor hasta 5.000. Algunos con poca credibilidad llevan hasta 10.000. En cualquier caso, muy lejos de los cientos de miles o millones que a veces se menciona. El Código Da Vinci habla de 5 millones, 20 millones, no sé cuántos. Pero bueno, la gente ve eso y se lo cree. La gente ve eso y se lo cree. Cuando se compara las condenas del Tribunal de la Inquisición, la española y otros países, con las condenas de los tribunales ordinarios, resulta interesante comparar las estadísticas sobre las condenas a muerte de los tribunales civiles o inquisitoriales entre los siglos XV y XVII en Europa. Por cada 100, fijaros, por cada 100 personas penas de muerte dictadas por tribunales ordinarios, la Inquisición, el 1%. Estas cifras pues contradicen a un famoso secretario de la Inquisición,
Antonio Llorente, que fue un historiador a finales del siglo XVIII, que se refugió en Francia, y llega a decir fíjese qué animalada, que calcular que el número de víctimas de la Inquisición es lo mismo como una de las causas más poderosas de la despoblación de España en esa época. Bueno, la gente se lo traga. Llorente fue un apóstata y se esforzó por desprestigiar una Inquisición que en su tiempo ya casi no funcionaba. Y cuando le pidieron pruebas, afirmó que él había quemado todos los documentos que había utilizado en las investigaciones. Ahora con los documentos originales se sabe que este señor mintió, al menos en los datos, aunque quizá el espíritu de denunciar pues estaba bien, lo que era malo. La Inquisición le acusó, fíjese, a Jovellanos de traicionar al Santo Oficio y le condenó, ¿sabe qué? A un mes de retiro forzoso. Una condena, Jovellanos. ¿Esperaban crueles torturas y muerte por desmembración? Pues no. Hubo gente, por ejemplo, el sacerdote Padrón, que era amigo de Franklin, enemigo de la Inquisición, y que echaba sermones incendiarios, a veces cargados de razón, explicando por qué la Inquisición era innecesaria, injusta y mancillaba la fe católica. Y sin embargo nunca tuvo entonces torturas y mucho menos le mataron. Sus bienes de sí fueron confiscados y él condenado a pasar el resto de vida en un monasterio. Unos años más tarde se le encuentra en la abadía de Valdeorras, en libertad, donde pasó apaciblemente el resto de su vida. Estudiando las cifras totales llegamos al asombro de que el descubrimiento de la población de España en esos años hay menos personas condenadas a muerte por herejía. En todo el siglo XVI, en plena lucha entre católicos y protestantes, solo unas 50 personas fueron justiciadas por herejía. Compárenlo esto con la cifra con Inglaterra, donde el monarca inglés, Enrique VIII, mató en su reinado 10 veces más herejes. Se dicen entre 37.000 y 70.000 católicos que la Inquisición española en toda su historia. Y sin embargo, son los ingleses los que más contribuyen al macabro mito de la Inquisición española y su reinado del terror. El mejor trato de los presos era tal que tenemos constancia de que en algunas ocasiones los prisioneros de las cárceles decían que eran herejes para que les llevasen a los tribunales de la Inquisición, que no solo con ellos eran más benévolos, sino que los trataban mucho mejor que en las cárceles civiles, donde había muertes de presos, hacinados, hambrientos y maltratados. Todo era constante. Claro que si por supuesto, si con la Inquisición lo pasaban mal, yo os aseguro que los tribunales ordinarios lo pasaban mucho peor. Tal como decía el refrán americano, con la justicia y la Inquisición, chitón, mejor callarse. En el caso de América, la Inquisición fue aún más laxa que en España europea, especialmente con los indígenas. Estos quedaron fuera de la jurisdicción de la Inquisición española. Solo en el siglo XVII se creó una especie de Inquisición paralela, exclusivamente para ellos, con penas generalmente mucho más leves y casi sin casos de tortura, pena de muerte. Ahora usted va a Lima y le enseñan todos unos calabozos con las torturas, todo lo que hacían en la Inquisición. El arzobispado de Lima, en 1609, descubrió que los indígenas que parecían tan cristianizados eran tan infieles e idólatras que cuando llegaron los conquistadores, o sea, no se les perseguiría tanto. Pues sí, en ese sentido, pues se creó la visita de las idolatrías, que es una especie de inquisición estada para indios, y se adaptó solamente para ciertas partes del virreinato peruano. Hubo penas severas, pues sí, perpetuas. Casi nunca se condenó a muerte a nadie.
y solamente se condenaba a la hoguera a los objetos idolátricos. Y así hasta 1610. Más tarde, pues, el oficio miraba con muy malos ojos cuando los jesuitas comenzaron a participar también de estas visitas. Y los dominicos o los franciscanos, creo que primero siempre se les dio el participar de la Inquisición, pues no les molestó que las jesuitas entrasen. Bueno, no sé, la quema de brujas, ya creo que está claro. La fantasía estrella este mito con la cual la Inquisición está la quema de brujas. El miedo a la brujería fue una psicosis que estalló en el norte de Europa y fue extendiéndose a todos los países. Y allí fueron quemadas por ellos la hoguera. Cuando esta locura alcanzó al sur católico, fue precisamente la Inquisición la que frenó el ansia de muchos por ver brujas por todas partes. En 1486 se escribió un libro en Alemania titulado El martillo de brujas, que culpaba a las brujas de la mayor parte de los males, incluido hasta el mal tiempo. Esto en Alemania. Poco después, en 1490, la Iglesia declaraba que este libro era falso. Pero en los países protestantes, este libro se convirtió en una de las causas que extendieron la paranoia contra las brujas. En 1538 la Inquisición española alerta que no deben hacer caso de este libro. Era la Inquisición la que lo decía. O sea, que estaba defendiendo a la mujer. Porque eran las más acusadas. Pero no solamente las mujeres, también hombres. De los análisis de procesos de la Inquisición se deduce que la Inquisición se ocupó relativamente poco del asunto de brujería y que aplicó sentencias benignas para esa época. Por ejemplo, el Tribunal de Santiago de Compostela no llega al 7% el número de causas relacionadas con brujería. De ellas todas, excepto 2, fueron con una simple jurar. Los tribunales de Toledo y de Cuenca no pronunciaron ninguna sentencia de muerte por brujería en los 307 procesos que iniciaron por este tema, y en muy poco se aplicó la tortura. En 1591 el Tribunal de Toledo no condenó a muerte a una mujer que confesó el asesinato ritual de varios niños. Recibió a cambio, sí, 200 azotes. No sabemos si por ser bruja o por mentirosa. A menudo pues, se transmite la idea que basta acusar a uno de brujería para que la Inquisición lo sometiese a tortura, para sacarle de la confesión, y entonces la quemaban en la hoguera. La realidad era distinta. Quizás en los países del norte ocurría así, pero la Inquisición en España era mucho más escéptica, hasta el punto de que ni siquiera la confesión del acusado se consideraba prueba suficiente por sí misma. O sea, no había prueba de que los daños causados fueron reales. Y en tal caso se condenaba al acusado por los daños más que por los supuestos poderes demoníacos en que los inquisidores católicos no creían. Bueno, esto ya es, no sé, yo creo que ya los distintos sitios en Cataluña, decenas de brujas fueron ahorcadas en varios pueblos por donde los tribunales locales de las ejecuciones por brujería en España solo el 10% se debe a la Inquisición. El 90% restante fue de los tribunales civiles. El tema de la quema de brujas sigue siendo hoy el buque insignia de los ataques contra la Inquisición, porque ahí se mezclan los prejuicios anticatólicos, anticlericales y las causas feministas. Durante 300 años la Iglesia quemó en la estaca, fíjense, el Código Da Vinci, 5 millones de mujeres. Y esta cifra pues la repite pues la Nueva Edad, los feministas radicales, aunque en otras webs, fijaros, se habla de 9 millones. Claro que toda esta gente neopagana o anticlerical pues lo quieren casi que equiparar con el holocausto judío. Y a esto se unen muchos grupos protestantes pues, magnificando estas cifras de los países católicos. Cuando se acude a los historiadores serios, se calcula que entre 1400 y 1800 se ejecutaron en Europa
entre 3.000 y 100.000 personas acusadas de brujerías. No todas fueron quemadas, no todas eran mujeres, y la mayoría no murieron en manos de oficiales de la Iglesia, ni siquiera de los católicos. La mayoría de víctimas fue en Alemania, coincidiendo con las guerras campesinas y protestantes en el siglo XVI y XVII. Cuando una religión cambiaba de denominación, abundaban tales acusaciones de brujería y de histeria colectiva. Los tribunales civiles locales eran especialmente entusiastas, sobre todo en las zonas calvinistas y luteranas. Los países anglosajones, los que más han contribuido a la leyenda negra sobre España y sobre el catolicismo, deberían recordar que en Inglaterra, en proporción a su población, se quemó en la hoguera 6 veces más brujos y brujas que la católica España. Al fin y al cabo, la creencia en brujos y aquelarres estaba mucho más arraigada por los celtas y por todo el norte de Europa. De todas formas, la brujería ha sido perseguida y castigada a muerte por los egipcios, los griegos, los romanos, los vikingos. El paganismo siempre mató a los brujos y brujas. La idea del neopaganismo feminista, de que la brujería era una religión feminista precristiana, no tiene base histórica. La idea del protestantismo, de que la quema de brujas era más propio de la Inquisición, pues tampoco. Bien. Parece ser que la legalización de la caza de brujas pues tuvo su origen en la exigencia del pueblo que presionaba a los tribunales civiles, como ya les he dicho. Poco a poco la Iglesia también hubo que adaptarse a esta corriente, pero la Inquisición no aparece involucrada en este tipo de persecuciones con anterioridad al siglo XV. Se calcula que hubo cerca de 100.000 causas de brujería en Europa, de las cuales 50.000 personas acabaron en la hoguera. Pero como podemos ver, la intensidad varió mucho de país a país. Bueno, a ver ahora ya, ¿qué dicen ustedes? Ahí tengo aquí algún dato. La hoguera como... Hay dos casos curiosos, muy típicos. Juan Hus fue quemado en la hoguera en 1485, condenado al fuego, y para que se convirtiese como en un método doloroso. Pero también está Galileo Galilei, que es el caso que más se habla de la Inquisición, bien brevemente. La leyenda negra que gira en torno a Galileo Galilei es que por no aceptar que la Tierra era el centro del universo, fue encerrado en una mazmorra, torturado y excomulgado. Incluso hay quienes creen que hasta fue quemado en la hoguera. Lo cierto es que Galileo era miembro destacado de la Academia Nacional de los Linces, creada por el príncipe Federico Cesi y patrocinada por el Papa Clemente VIII. La jerarquía le enseñó a enseñar el sistema heliocéntrico o copernicano, pero solamente como una simple hipótesis y no como una verdad física. Pero al publicar diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, fue llamado a declarar ante el Santo Oficio y se le exigió probar su teoría, de la cual no pudo dar pruebas consideradas fehacientes. Así pues, fue sentenciado a retractarse, a guardar silencio y a una pena de arresto domiciliario de por vida. Galileo murió por causas naturales en 1642. Es el caso más famoso, el de Hus, los dos. A ver, ¿qué ustedes qué me dicen de todo eso? ¿Qué idea tienen?